Hola a todos y bienvenidos a Tierras de Rol. Bueno, en esta ocasión quiero hacer un vídeo contando mis impresiones sobre la nueva serie de He-Man y los Masters del Universo. Muchos ya la habréis visto, se estrenó el 16 de septiembre. Bueno, y estrenaron los 10 episodios de la primera temporada y los pusieron todos juntos. Entonces, primero quiero dar mis impresiones así en general, sin spoilers, para cualquiera que si la quiere ver y no se quiere llevar un spoiler, pues más o menos sepa un poquito mi opinión. A mí en general la serie me gustó mucho. Ya os comenté un poquito en el vídeo anterior, quizá lo que no conectaba mucho conmigo es esa tendencia un poco a irse más hacia la ciencia ficción, ¿no? Elementos más futuristas y más, pero en el fondo tampoco molesta tanto, ¿no? A mí, una vez que la he visto, la verdad que debo decir que me ha gustado bastante. Tiene un tono bastante similar al de She-Ra y las princesas del poder, que también se estrenó en Netflix, el tono en el sentido de ese tipo de humor, ¿no? Para gente más adolescente, ¿no? Chavales así un poco de ese tal, que era más o menos lo que esperábamos, ¿no? Lo que se dejaba ver en el tráiler, y en ese sentido creo que conecta un poquito con ese tipo de público, que es un poco lo que en general busca Mattel, Netflix y todos estos, ¿no? ¿Qué puede chocar? Puede chocar lo que también sospechábamos, ¿no? La gente un poquito más de nuestra generación que quizás está acostumbrado a un tipo de personajes o un tipo de caracteres, un tipo de... pues ese tipo de cosas nos vamos a encontrar quizá con muchos cambios, ¿no? Algo similar a lo que pasó con She-Ra y las princesas del poder, pero que en el fondo, yo como sabéis, yo soy muy partidario soy muy fan de lo que hicieron con la nueva serie de She-Ra, y en general con esta serie la verdad que estoy bastante contento. Entonces, a partir de aquí voy a hacer un poquito mi opinión más con spoilers, así que nada, los que queráis ir a verla libre de influencias y demás, pues hasta aquí os vais. Si queréis os animo a que saltéis un poquito hasta el final del vídeo, porque ahí comentaré otra cosa que tiene relación con el canal y no tiene tanta relación con He-Man, así que bueno, os espero hacia el final del vídeo. Y a todos los demás que queráis saber y demás, pues bueno, aquí continuamos un poquito con mis opiniones más con spoilers. Una cosa que debo decir que sí que me gustó y que yo creo que pasó un poquito por alto es el tema de que ya desde el principio una de las cosas en Masters del Universo que siempre quedaba un poquito desligada, ¿no? Era ese tema de cómo puede ser que el príncipe de Eternia sea a la vez su origen en los minicómics un hombre de la selva, ¿no? Pues aquí me ha gustado ese detalle. De alguna manera han conseguido cubrir ese hueco, ¿no? Darle un poquito cómo puede ser que un príncipe en realidad se haya criado en la selva, que es un poquito de lo que nos proponen en esta serie. Resulta que tanto Crash, que sería Ram-Man, junto con Adam, han sido criados en la selva, en una tribu de la selva. Un poquito a lo Tarzán, ¿no? Que en cierta manera a mí siempre me ha parecido que He-Man, aparte de lo evidente con Conan, también tiene algo con Tarzán, ¿no? Y en ese sentido yo creo que efectivamente sí le han dado un poquito en el clavo. ¿Qué pasa? Quizá han desaprovechado un poco el hecho de que si efectivamente un chaval es criado en la selva, ¿no? junto con todo tipo de peligros y demás, no tenga un aspecto físico más similar al de Tarzán o al de Conan o al de He-Man, su He-Man original de los minicómics, que tenía ese aspecto más de bárbaro, corpulento y demás. Eso es quizá lo que pueda chocar, ¿no? Es decir, efectivamente se ha criado en la selva, pero sin embargo parece un príncipe flacucho y enclenque que choca un poquito. Bueno, es una cosa que se puede pasar un poquito por alto. Después está el tema del cambio de Crash. Sí es cierto que en otro episodio, no tengo un guión, simplemente lo estoy mencionando todo de lo que recuerdo de memoria, ¿no? Hay un episodio donde efectivamente nos muestran que ella tiene cierto trauma, ¿no? De una ocasión donde quedó encerrada bajo piedras y demás, y ahí como que lo único que conserva de todo aquello fue el casco de su padre. O sea, de ahí
había algunas teorías de que quizás Ran-Man en realidad es hija del Ran-Man original y demás. Bueno, puede ser que por ahí en futuras temporadas la cosa se desarrolle un poquito más. Y eso puede ser interesante. Así que bueno, a ver qué es lo que hacen con eso. A mí me gusta el personaje, me parece que es un personaje muy interesante. Y al igual que Adam, ella también fue criada en la selva, en la jungla, junto con esta tribu de la selva. Lo cual hace que efectivamente, como yo decía, hay como un roce, ¿no? Que quizá nos vayan a tirar un poquito por ahí. Pero bueno, le da juego. Está en ese aspecto, esas fricciones personales, siento que están bien escritas, ese tipo de cosas, ¿no? Ya hablaremos del resto de personajes. Por otro lado, se nos plantea que tanto Tila como Duncan en realidad son, por así decirlo, aprendices, ¿no?, de los villanos que en el principio de la serie se nos presentan, que son Evelyn y Cronis. ¿Recordáis? Todo el mundo se estaba preguntando quién es este tipo del tatuaje en la cara y demás. Pues efectivamente, como yo suponía, era Cronis, porque yo no pensaba que a estas alturas de la serie fuesen a poner tantos personajes diferentes. Tal. Efectivamente es Cronis antes de transformarse en Trapjaw. Ya hablaremos luego en ese otro vídeo que tengo preparado de los minicómics, lo mucho que cambió la historia de Trapjaw a lo largo de los años, pero bueno, al final lo que más gustó de Trapjaw es ese pasado que se relaciona con Cronis, y bueno, Cronis es el que tenemos aquí. El caso es que se nos plantea como que, bueno, probablemente ellos dos se asociaron con Keldor en algún momento. Recordemos, esta serie mantiene a Keldor, al contrario que lo que hizo Kevin Smith, que yo en ese sentido siento que fue uno de los grandes fallos que hizo, porque se cargó a una de las cosas que más gustaba a los fans antiguos. Entonces bueno, ahí yo siento que lo hizo bastante mal. Pero bueno, esta serie mantiene a Keldor y parece que ellos dos se asociaban con Keldor, pero de algún modo sí estaban relacionados con el Palacio de Eternia, ¿no? De hecho, se nos dice claramente que antiguamente Cronis era el man at arms de Eternia, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues por un lado tenemos a la aprendiz de Evelyn, que es Tila, ¿no?, que es también hechicera. Aquí lo de guerrera queda un poquito en segundo plano, su principal habilidad es la magia, ¿no? Aprendiz un poco de Evelyn. Y Cronis, o sea, Duncan es aprendiz de Cronis, ¿no? Aparatitos, reparar cosas, maquinarias, naves, ese tipo de cosas. Así que así se nos presentan a los dos. De todos modos, también nos da la sensación de que en el fondo no se conocen de antes. La primera vez que se ven tanto Tila como Duncan es en esa primera misión, que es la de robar la espada que está guardada en el castillo de Eternia. ¿Qué pasa? Roban la espada, Tila tiene esas visiones de encuentra al héroe, no sé qué tal, y de algún modo acaba desertando y huyendo con la espada, y al final acaba en manos de He-Man. No voy a contar todo a detalle porque si no este vídeo sería larguísimo, pero sí decir que finalmente vemos lo que todos suponíamos: consigue la espada, se transforma y tal. Ocurre que al transformarse, de algún modo en otra parte del mundo, Keldor queda desbloqueado de un estado de éxtasis, ¿no?, de invernación en el que estaba, y queda liberado. Esa parte se nos desarrolla bastante porque el hecho de que Adam no esté en el castillo real como príncipe tiene relación de que en algún tiempo en el pasado Keldor se llevó al niño al castillo de Grayskull para obtener el poder de Grayskull. Más o menos nos quieren plantear todo esto de la rivalidad entre Keldor y Randor y demás, que en realidad es algo que gusta bastante. Y ahí la hechicera, que efectivamente esas imágenes que se teorizaba de que podía ser She-Ra, en realidad cumple más bien el rol de la hechicera. No se nos dice que es la hechicera porque sabemos que la hechicera como tal es Tila, pero sí como que cumple el rol de la hechicera. Finalmente se le da el nombre de la anciana, ¿no?, como una especie de
ente de gran sabiduría. Ahí le plantea esa elección a Keldor, ¿no? Coge la espada o coges el báculo. Aquí ya como que reniega un poquito del tema de las dos mitades de la espada, que a mí siempre es algo que me ha gustado mucho. Lamento un poco de que ese tema se haya quedado en esta otra serie de Revelations, que finalmente no terminó de cuajar tanto, pero aquí lo plantean más bien por el tema del báculo, que ya veremos que finalmente ese báculo se convierte en el bastón, en el báculo de la destrucción famoso, pero bueno. Elige mal Keldor y acaba en ese estado de invernación en el otro hemisferio del planeta. Decir que efectivamente en la selva donde estaba Adam y demás también estaban los tigres verdes, ¿no? Como Gringer y demás, y Gringer efectivamente tiene las garras cortadas. Eso más adelante en otro episodio también se plantea como que había una especie de cazador que era, le llaman Rakash, que será Beastman, que ya veremos después cómo se transforma. Y bueno, en ese sentido la relación con los personajes a mí me gusta, y me gusta cómo se va desarrollando. Por un lado tenemos a He-Man, que es gran amigo de Crash, y por así decirlo tiene una relación casi paterno-filial con Gringer. La verdad que en vez de ser el típico gatito miedoso es como el personaje maduro, ¿no? del grupo. Y luego por otro lado están pues eso, el Manitas, que es Duncan, y Tila, que es por así decirlo la sabia, la hechicera y demás. También tiene un carácter fuerte, siempre ha tenido un carácter fuerte, pero yo creo que esta Tila al contrario de la de Revelations, que yo ya dije también que me parecía que la de Revelations no sabía lo que quería, creo que esta Tila sí va a gustar un poquito más, a pesar de su fuerza de carácter. En el fondo es más agradable, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido los personajes heroicos están bastante bien. Por otro lado está el tema de Keldor. Me sorprende el hecho de que se toman bastante tiempo en desarrollar todo este tema. No es una cosa de que ya al principio ocurre, se toma su tiempo para desarrollar la liberación de Keldor, la aparición, el reencuentro con Evelyn y Cronis, todo este desarrollo del castillo, la obtención del poder, y no es hasta el final cuando de repente Keldor piensa, no, al final esto no es un castigo, en realidad esto es una obtención de poder. Ahí es como que se nos plantea eso, que desde el principio en los primeros minicómics se desarrollaba con las dos mitades de la espada, ¿no? La mitad buena y la mitad mala, ¿no? Como las dos facetas de la fuerza, el lado oscuro y el lado tal. Pues aquí se plantea pues eso, como el lado del poder y el lado de la destrucción. Y entonces ahí es cuando Keldor abraza el tema de la destrucción, se mete en ese haz de destrucción, y hay como una risa histérica y loca, muy al estilo Skeletor de Filmation, pero también muy desquiciante, que no le quita su seriedad, teniendo en cuenta que efectivamente es una serie infantil. Tiene sus momentos humorísticos, pero es un villano que se toma en serio, ¿no? No es un villano que a veces cae en lo ridículo, ¿no? Que es lo que siempre yo, cuando reviso la serie clásica, a veces me da cierta lástima de los personajes, ¿no? Entonces ahí es cuando toda la cosa toma forma. El resto de secuaces de Skeletor le echan en cara, oye, que ibas a compartir el poder con nosotros y demás. Es cuando Skeletor trama un plan, porque ese es otro tema que quizás mucha gente, sobre todo los fans antiguos, está un poquito, puede causar cierto conflicto. Veamos,
Por ejemplo, en la serie clásica se suponía que quienes tenían el poder eran, pues eso, la gente descendiente de Grayskull. En aquella época serían He-Man y Adora, ¿no? Y solo ellos podían invocar el poder alzando la espada y convirtiéndose pues en He-Man y en She-Ra. ¿Qué pasa? Efectivamente, en aquella época también veíamos la posibilidad de compartir ese poder, porque efectivamente He-Man compartía ese poder con Cringer y lo convertía en Battle Cat, y Adora compartía ese poder con su caballo y lo convertía en Sweetwing, ¿no? Spirit, creo recordar que le llamaba antes de transformarse. Y lo convertía en Sweetwing. Entonces, efectivamente, no es algo que se hayan sacado de la manga, es algo que existía previamente, que de algún modo, cuando tienes el poder, lo puedes compartir y le puedes ceder parte de ese poder y transformar en otro personaje. Eso es lo que se nos plantea en esta serie con todos los personajes. Mucha gente cuando veía los trailers decía, no sé yo cómo va a ser esto, si todos tienen el poder, al final pues como que si todos son especiales, nadie es especial. Bueno, era cierto tema que causaba cierto conflicto. Se nos plantea de esa manera, ¿no? Efectivamente, invocas el poder, tienes el poder y luego lo puedes compartir y no hay problema en ello. Y eso hace que, pues eso, Crash se convierta en Ram-Man, Duncan se convierta en Man at Arms y, bueno, Teela se convierta en la hechicera. Cada uno, pues, su versión. Y, por supuesto, Cringer en Battle Cat. ¿Qué pasa? Más adelante también se nos plantea la posibilidad, cuando Cringer se encuentra con la versión previa de Beastman, antes de transformarse en Beastman, ¿no? Con Rakash, ¿no? Ahí se encuentra en esa posibilidad donde Adam no tiene la espada y no hay nadie que pueda invocar, en teoría, el poder como para rescatarlos. Y de aquí como que se nos plantea esa posibilidad un poquito de Deus Máquina, ¿no? Sacada un poquito de la manga, o un poquito Fiat, de que Cringer, si realmente lo desea, puede invocarle el poder y convertirse en Battle Cat, y a pesar de que Adam no tenga la espada, ahí sí se pueda transformar y salvar a los demás. Esa es la manera de plantearnos de que en realidad, si bien inicialmente todo está relacionado con Adam, es el que él inicialmente activó la espada y él es el que le compartió ese poder con los demás, luego el poder pertenece a cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso es lo que, bueno, pues de esa manera hace que pues eso, Cringer pueda compartir eso. Crea cierto conflicto con Crash, porque Crash, al ver que eso es posible, decide también irse en plan de, bueno, no tenemos por qué estar todos juntos, y yo considero que es más importante cuidar de nuestra gente, la gente de la aldea de la selva, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa con ellos en cierto momento. Pero luego, por otro lado, se nos plantea la otra posibilidad, ¿no? El bando de Skeletor. En el bando de Skeletor también querían compartir el poder y le exigen a Skeletor, oye, mira, Skeletor dice, bueno, hace falta tal material, tal. Y luego hay un tema que a mí me gusta cómo está planteado, digamos, si efectivamente es posible compartir el poder como lo hacen los buenos, pero cómo lo harían los malos. Pues esto recuerda mucho a cómo lo hace en El Señor de los Anillos Sauron, ¿no? Realmente ahí Skeletor como que se toma su tiempo de forjar las armas de sus secuaces, ¿no? Coge cada una de las armas de sus secuaces. Hay ciertos guiños a lo de Cronis con la mandíbula, porque él se la arranca, ¿no? Y si conocemos la historia de Cronis vemos que efectivamente lo de la mandíbula es así, o hay cierto guiño a eso, ¿no? No es literalmente así, pero lógicamente, como es en lo que se planteó, no lo van a poner en una serie infantil, y parece que efectivamente comparte ese poder con ellos forjando esas armas, pero en el fondo, como dije, es más como el Señor de los Anillos. Realmente no está compartiendo el poder, lo que está haciendo es atándolos a ese poder. De tal manera que cuando ellos ya creen ser superpoderosos, tener el poder de la destrucción y demás, hacen un golpe de estado, y antes de tratar de conquistar el Palacio de Eternia,
pues se rebelan contra Skeletor, y ahí Skeletor, jaja, que pensabais que me lo habíais jugado, y ahí demuestra que efectivamente él tiene el poder de arrebatarles el poder y de someterlos a su poder. Entonces, en ese sentido, quizás lo que pueda no gustar de cómo cualquiera puede transformarse porque han compartido el poder de Eternia, nos da por otro lado la posibilidad de ver cómo es por el otro lado, ¿no?, esa faceta oscura de que en realidad no es una manera de compartir, sino es una manera egoísta de controlar, ¿no? Si bien por un lado tenemos la generosidad, por el otro lado tenemos el egoísmo, que en historias infantiles que son tan pues eso, bien y mal, ¿no? Tan no me sale la palabra, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Tan de esa manera está bien planteada para los niños, pues para que vean un poquito qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese sentido me gusta cómo está planteado y me gusta. En general el personaje de Skeletor y de Keldor me gusta mucho, me gusta cómo plantea sus planes, ¿no? Y cómo los lleva a cabo. No parecen sacados de la manga o que algo de repente aparece a último momento, así que en general me gusta bastante. Luego por último está el tema de Orko, que efectivamente si conocéis, habéis visto, ya lo comenté antes, habéis visto los vídeos de Mike Bock del canal de MotuLATV. Él mencionó que efectivamente en cierta imagen, que después sí la mostró y después sí apareció, se veía la estatua del Orko el Grande, el original. Efectivamente el ORK, el Orko-O, es en realidad un robot al que Duncan le metió una memoria que, por así decirlo, guardaba todos los conocimientos de Orko el original, y eso provoca que el robot crea ser Orko sin realmente serlo, y así crea pues esas situaciones divertidas, pues de tener un robot que está intentando hacer magia pero en realidad no la hace, y mete a la gente en problemas y demás. Hay una estatua efectivamente de Orko el Grande que al parecer llevó a toda la gente a la otra dimensión, la dimensión de Trolla, y bueno, efectivamente hay ciertos trasfondos que se van contando, que nos van dejando por ahí, que nos van sembrando para posibles tramas que se van a desarrollar al futuro, que la verdad que es muy interesante que se puedan tomar y se puedan desarrollar. Otra cosa interesante que se nos comenta también es el tema de que efectivamente Skeletor acaba en el otro hemisferio, es el hemisferio de los hombres serpiente, donde está la montaña serpiente, y Cringer habla de los hombres serpiente, habla del rey Hiss, hablan de cómo en cierta época habían tratado de dominar el mundo, lo cual también son cositas que nos van sembrando de cosas que se pueden dar a futuro y puede ser muy interesante. Finalmente, pues eso, que hablar también del tema entre el rey Randor y Adam. Me sorprende el hecho de que no se ve a la reina Marlena, se la ve en un cuadro, hay un cuadro de familia en el palacio que se ve bastante a menudo, donde se la ve, pero ella no está presente en ningún momento, no sabemos qué ha sido de ella. Imagino que lo dejarán para más adelante para que se pueda desarrollar. Randor considera que la culpa de que su hermano y su hijo hayan desaparecido fue por el tema de la espada, por eso la tenía oculta, y luego tiene prohibición de usar el poder de Grayskull. Por eso los primeros acercamientos entre Adam y Randor son un poquito tensos por ese tema, ¿no? Porque Adam considera que efectivamente sí debe usar el poder si es necesario y es útil, pero Randor lo prohíbe, y al final lo que hace es alejar a su hijo con ese tipo de prohibiciones, con decirle no puedes, serás un príncipe pero no estarás por encima de la ley y tal. Bueno, en fin, pero finalmente Adam hace lo correcto y al final Randor se da cuenta de que eso es lo correcto. Todo termina en un cliffhanger tremendo, que es con Keldor apropiándose de efectivamente el reino de Eternos, y bueno, y por otro lado He-Man y Man at Arms y Sorceress están en Grayskull,
y consiguen transportar el castillo de Grayskull, porque es, por así decirlo, el centro del poder, es lo que querían destruir para mantener todo el poder, transportándolo a otro lugar, no sabemos a dónde. Entonces ahí nos queda con el tremendo cliffhanger de qué es lo que va a pasar. Por supuesto, no lo van a dejar así, yo creo que van a continuar. Lo dicho, a mí me gusta, digamos, lo que puede no gustar a la gente es el tema de el cambio de los personajes. El tono, pues por supuesto es el tono que habría que esperar para una serie dirigida a un público infantil juvenil, ¿no? Y en general está bastante bien, a mí me gustó, gráficamente está muy bien, es espectacular, todas las transformaciones son espectaculares, incluso las de los villanos, y la verdad que la recomiendo mucho. Así que bueno, os alegro a todos, os agradezco mucho que hayáis llegado hasta aquí, y a los que habéis saltado desde el principio para no llevaros los spoilers, os recomiendo, os comento que estoy pensando en abrir un canal secundario. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, yo hace tiempo comencé un proyecto que llevo desarrollando durante bastante tiempo. La verdad que se ha alargado el desarrollo porque es una cosa de no poder dedicarle todo el tiempo que uno quiere, y luego al mismo tiempo de que uno va aprendiendo cosas a medida que va desarrollando, y eso también hace que la cosa vaya más lenta. Pero el caso es que me he dado cuenta de que si pongo mucho de ese contenido en este canal, al final estoy poniendo un canal que no va de nada en concreto, tiene muchas cosas, pero al final como que no abarco nada, ¿no? Entonces he pensado en hacer otro canal que sea de programación y quizás hacer algunos tutoriales de programación. Ahora que está saliendo, por ejemplo, Unreal Engine 5, siento que puede ser interesante, yo que más o menos he aprendido bastantes cositas con Unreal Engine 4, pues hacer un canal pues comentando cositas, haciendo algunos tutoriales de los que no hay muchos en castellano, lamentablemente, pero que bueno, que os pueden servir, e incluso a mí, porque de repente yo comento algo y alguien sabe algo, alguna manera mejor de hacerlo, pues puede servir para ese tipo de cositas y más otras cosas. Porque yo, aparte de lo de rol, si no lo sabíais, yo soy informático, pero bueno, ese tipo de temas, como os digo, me gustaría contároslo en ese otro canal. Todavía no lo he creado, pero bueno, aún estoy dándole vueltas al tema. Probablemente cuando lo haya decidido os pondré un enlace al canal nuevo en este mismo vídeo. Y nada más, si os ha gustado este vídeo y el tema, lo que se ha comentado, ya sabéis, hacedmelo saber, suscribíos si no estáis suscritos y compartirlo con vuestros amigos y con cualquiera que le pueda gustar, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta la próxima, chao chao.